Halloween es visto por muchos como una noche de diversión inofensiva, donde disfraces y dulces invaden las calles y las pantallas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo más detrás de esta celebración? Entre brujas, fantasmas y hechizos, ¿estamos lidiando solo con entretenimiento o existe una realidad espiritual que quizás no conocemos completamente? Y si existe, ¿qué dice realmente la Biblia sobre estas prácticas y figuras sobrenaturales? En este video vamos a sumergirnos en la historia y las raíces espirituales del Halloween para entender lo que la Biblia enseña acerca del mundo espiritual, los espíritus y prácticas como la brujería. Más que solo explorar una fecha popular, queremos ayudarte a distinguir entre lo que es diversión y lo que puede tener implicaciones espirituales reales. Nuestra meta es ofrecer una perspectiva clara, fundamentada en la Biblia, para que puedas tomar decisiones informadas y conscientes sobre si participar o no en esta festividad. Así que, si tienes curiosidad por entender los límites entre el entretenimiento y lo sobrenatural a la luz de las Escrituras, continúa con nosotros. Este viaje promete revelar un lado del Halloween que muchos nunca han visto. Para entender lo que hay detrás del Halloween, necesitamos retroceder en el tiempo y explorar sus raíces. Los orígenes de esta celebración se remontan al festival celta de Samhain, celebrado hace más de 2000 años en las Islas Británicas. Samhain marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, una época asociada con el mundo de los muertos, cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el sobrenatural se volvía más delgado. Este era el momento en que los espíritus de los muertos podían cruzar hacia nuestro mundo, una creencia que llevó a las personas a adoptar prácticas específicas para lidiar con estas entidades. Durante Samhain, las comunidades celtas encendían fogatas y usaban disfraces hechos de pieles de animales para alejar a los espíritus. La intención era confundir a las entidades para que no se apegaran a los vivos, convirtiéndose en algo cercano a lo que hoy conocemos como los disfraces de Halloween. Además, se dejaban ofrendas en las puertas para apaciguar a esos espíritus y evitar que causaran daños. Con el tiempo, la tradición de Samhain fue influenciada por la llegada del cristianismo. La Iglesia acabó incorporando el festival en una nueva celebración llamada Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, creando así la Noche de Todos los Santos o All Hallows Eve, lo que vendría a convertirse en Halloween. Sin embargo, elementos sobrenaturales como brujas, fantasmas y brujería se mantuvieron vivos en el imaginario popular. Esta mezcla entre creencias paganas y prácticas cristianas resultó en la fiesta que conocemos hoy. No obstante, con el Halloween moderno, el lado espiritual y sobrenatural se volvió aún más presente, manteniendo viva la idea de que la celebración es una noche especial para el contacto con fuerzas místicas y espíritus. La Biblia es clara al advertir sobre lo sobrenatural, especialmente en relación con la práctica de la brujería, la adivinación y cualquier forma de comunicación con los muertos. Estas prácticas eran comunes en varias culturas antiguas, pero para el pueblo de Dios estaban fuertemente prohibidas. En Deuteronomio 18, 10-12, encontramos una advertencia explícita: que nadie entre ustedes practique adivinación, consulte a los muertos, ni se involucre en brujería. Todo aquel que hace tales cosas es detestable para el Señor. Aquí, la Biblia deja claro que el involucrarse con prácticas sobrenaturales puede alejar al hombre de Dios. En el contexto bíblico, lo sobrenatural existe y es poderoso, pero se ve como un dominio que debe ser abordado con cautela y reverencia. Efesios 6:12.
refuerza la idea de una batalla espiritual constante, afirmando: porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo nos alerta sobre el hecho de que las fuerzas espirituales son reales y que nuestro papel como cristianos es evitar el involucramiento con cualquier práctica que pueda abrir puertas a estas influencias. Además, la Biblia menciona varias ocasiones en que Dios confronta la brujería y la idolatría. En el primer libro de Samuel 28, Saúl, el rey de Israel, consulta a una médium para hablar con el profeta Samuel, a pesar de que Dios ya había condenado expresamente esta práctica. El episodio muestra las consecuencias espirituales y emocionales de buscar respuestas fuera de Dios. Saúl acaba enfrentando una serie de desastres en su vida, advirtiéndonos que buscar lo sobrenatural a través de prácticas prohibidas puede resultar en serias consecuencias. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, las prácticas comunes asociadas al Halloween, como la evocación de espíritus y los temas de brujería, no son solo elementos de entretenimiento, sino también cuestiones que involucran peligros espirituales. La Biblia anima a los fieles a buscar discernimiento para evitar el involucramiento con cualquier práctica que los aleje de Dios y de su protección. Así, entender el Halloween y sus prácticas asociadas desde una perspectiva bíblica nos lleva a reconsiderar hasta qué punto estos elementos realmente pertenecen a la vida del cristiano. La Biblia es clara al advertir sobre lo sobrenatural, especialmente en relación con la práctica de la hechicería, la adivinación y cualquier forma de comunicación con los muertos. Estas prácticas eran comunes en varias culturas antiguas, pero para el pueblo de Dios fueron fuertemente prohibidas. En Deuteronomio 18, 10-12, encontramos una advertencia explícita: que nadie entre ustedes practique adivinación, consulte a los muertos, ni se involucre en hechicería. Todo aquel que hace tales cosas es detestable para el Señor. Aquí, la Biblia deja claro que el involucrarse en prácticas sobrenaturales puede alejar al hombre de Dios. En el contexto bíblico, lo sobrenatural existe y es poderoso, pero se ve como un dominio que debe ser abordado con cautela y reverencia. Efesios 6:12 refuerza la idea de una batalla espiritual constante, afirmando: porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo nos alerta sobre el hecho de que las fuerzas espirituales son reales y que nuestro papel como cristianos es evitar involucrarnos en cualquier práctica que pueda abrir puertas a esas influencias. Además, la Biblia menciona varias ocasiones en las que Dios confronta la hechicería y la idolatría. En el primer libro de Samuel 28, Saúl, el rey de Israel, consulta a una médium para hablar con el profeta Samuel, a pesar de que Dios ya había condenado expresamente esta práctica. El episodio muestra las consecuencias espirituales y emocionales de buscar respuestas fuera de Dios. Saúl termina enfrentando una serie de desastres en su vida, una advertencia de que buscar lo sobrenatural a través de prácticas prohibidas puede resultar en graves consecuencias. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, las prácticas comunes asociadas al Halloween, como la evocación de espíritus y los temas de brujería, no son solo elementos de entretenimiento, sino también cuestiones que involucran peligros espirituales. La Biblia anima a los fieles a buscar discernimiento para evitar el involucramiento en cualquier práctica que los aleje de Dios y de su protección. Así,
Entender el Halloween y sus prácticas asociadas desde una perspectiva bíblica nos lleva a reconsiderar hasta qué punto estos elementos realmente pertenecen a la vida del cristiano. Frente a todo lo que hemos explorado sobre el Halloween, una pregunta central se destaca: ¿cómo podemos discernir lo que es espiritualmente saludable y lo que no lo es? La Biblia nos llama constantemente a desarrollar discernimiento, una habilidad esencial para cualquier cristiano que busca vivir una vida en conformidad con las enseñanzas de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:21 a 22, por ejemplo, se nos alienta a examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. Esto significa evaluar cuidadosamente lo que aceptamos en nuestras vidas, incluidas las tradiciones culturales y festivas. Para discernir el Halloween y decidir si debe o no formar parte de nuestras prácticas, necesitamos examinar sus elementos con una mirada espiritual. Las actividades y temas promovidos durante esta celebración traen algo positivo para nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual, o promueven valores que la Biblia nos alerta a evitar. Este tipo de reflexión exige un conocimiento claro de los principios bíblicos y una disposición para seguir las directrices que Dios nos ofrece para nuestra protección. El discernimiento bíblico también nos ayuda a identificar influencias sutiles que pueden estar alejándonos de una vida centrada en Cristo. Al desarrollar una visión crítica sobre temas culturales como el Halloween, fortalecemos nuestra resistencia a prácticas que pueden socavar nuestra fe o exponernos a realidades espirituales negativas. Elegir si debemos participar o no en una celebración como el Halloween es una decisión personal, pero al aplicar el discernimiento bíblico, nos posicionamos de manera más firme y consciente, siguiendo lo que Dios desea para nuestras vidas. Con esto, podemos vivir con confianza y paz, sabiendo que estamos honrando a Dios con cada elección que hacemos, incluso en cuestiones que, a primera vista, pueden parecer triviales. El Halloween, aunque popularmente asociado a fiestas y diversión, lleva en sus raíces elementos espirituales y simbólicos que para algunos son solo entretenimiento, pero para otros son tratados como asuntos serios y espiritualmente profundos. El Samhain, por ejemplo, el festival celta del cual se originan muchos elementos del Halloween, se creía que era un momento en que el velo entre el mundo espiritual y el mundo material se volvía más delgado. Esto hacía que las personas adoptaran prácticas específicas para alejar o apaciguar a los espíritus, algo que la Biblia advierte como peligroso para aquellos que buscan vivir en comunión con Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos advertencias claras sobre las prácticas de invocación y consulta de espíritus, una costumbre que se popularizó entre varios pueblos de la antigüedad. En Levítico 19:31, Dios instruye a su pueblo a evitar adivinos y médiums, ya que estas prácticas contaminan espiritualmente. No se vuelvan a los médiums, ni busquen a los espíritas, porque ustedes se volverán impuros por ellos. Esta instrucción deja claro que involucrarse con el mundo espiritual, especialmente cuando no es guiado por Dios, representa riesgos que van más allá del simple entretenimiento. Otros versículos refuerzan la seriedad de este tema. En Isaías 8:19, el profeta advierte que las personas no deben buscar orientación de los muertos, sino del Dios vivo. Cuando les digan, consulten a los médiums y a los espíritas que murmuran encantamientos, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Estos textos bíblicos nos brindan un punto fundamental para la fe cristiana, que debemos buscar nuestra orientación y entendimiento en el Señor.
y no en fuerzas o prácticas que puedan alejarnos de su presencia y protección. Así, Halloween se convierte en no solo una celebración cultural, sino en un momento de reflexión para muchos cristianos sobre lo que está en juego espiritualmente. La decisión de participar o no en esta festividad es personal, pero es importante que se tome con conocimiento y discernimiento. Halloween trae consigo elementos de diversión, pero también plantea profundas preguntas sobre lo sobrenatural y las influencias espirituales que la Biblia nos enseña a evitar. En este video, exploramos los orígenes de esta celebración y lo que la palabra de Dios nos advierte sobre temas como la hechicería y los espíritus. Ahora, el desafío es tuyo. ¿Cómo ves Halloween después de todo lo que hemos descubierto aquí? Te invitamos a reflexionar y compartir tu opinión en los comentarios. Si este video te brindó una nueva perspectiva, da un me gusta y compártelo para que más personas puedan ver Halloween de manera consciente y espiritual. Dios te bendiga.